Colombia se había logrado hacer mucho mediante un impuesto a lo que él llamó los grandes capitales. Entonces esto ha generado dos reacciones. Uno, la de gente que evidentemente aplaude la posibilidad. Es un buen discurso, además muy popular, decir el que tiene más que pague más. Y si uno se siente de capas medias o de capas pobres, dice, bueno, que pague el rico y no yo que no tengo nada. Pero está el otro discurso que es, o la otra crítica que eso es un discurso de lucha de clases y que lo que va a hacer ese impuesto al gran capital es desincentivar la inversión, cortar empleos y provocar la fuga de capitales. ¿Qué exactamente le dijo usted a Funes, al presidente Funes, cuando se vieron en Colombia? Cuando yo llegué a la presidencia, el país en lo económico se estaba convirtiendo en un estado fallido. Inclusive a mí no se me había ocurrido el término. Lo dijeron los organismos internacionales, no había con qué pagar los soldados y los policías. ¿Qué hicimos? Declaramos un impuesto a los grandes patrimonios, a los sectores más pudientes, sin lenguaje de odio de clases. Y ese impuesto fue transitorio. Y después lo renovamos por otros 4 años. Ayudó mucho. Yo le dije a los empresarios colombianos, mire, este país necesita la empresa privada. Necesita que se doble, se duplique la tasa de inversión. Y necesitamos que ustedes ayuden más. Y ellos lo aceptaron. Garantizamos lo siguiente, una buena aplicación de los recursos. Entonces se creó un consejo de empresa privada para vigilar que el destino de esos recursos fuera un destino correcto para la seguridad. El país mejoró muchísimo. Adicionalmente, ¿qué pasó, Jorge? El gobierno nuestro introdujo grandes estímulos a la inversión. Yo recuerdo que al presidente Saca le entregué una ley para fomentar la construcción de nuevos hoteles de turismo. Y después me llamó y me dijo, mire, apliqué esa ley en El Salvador y aquí construyeron un Decamerón en el Pacífico. Y me invitó a la inauguración de ese hotel de inversión colombiana. El grupo Poma El Salvador, que lo apreciamos mucho en Colombia, con los incentivos nuestros invirtió en Colombia. Entonces, grabamos los grandes patrimonios con lenguaje fraterno. Al mismo tiempo les dimos incentivos para invertir. Eso nos permitió avanzar en la seguridad sin afectar lo social. Porque mucha gente decía, es que Uribe va a avanzar en seguridad, eso es guerra. No hay recursos para educación, no hay recursos para salud. Ese impuesto me permitió avanzar en seguridad y no afectar la salud, no afectar la educación. Al contrario, siguieron avanzando. Ese impuesto nos dio legitimidad, autoridad moral internacional, que nosotros teníamos el Plan Colombia. Todos los Estados Unidos decían, ¿por qué los Estados Unidos pone 400, 500 millones de dólares al año? ¿Por qué Colombia no pone más? Lo mismo decían en Europa. Cuando nosotros decretamos ese impuesto, nos llenamos de autoridad moral para decirle a Estados Unidos y a Europa, bueno, colaboren, que nosotros tenemos un problema de narcotráfico muy grande, pero ustedes producen insumos y ustedes son consumidores. Entonces eso nos dio autoridad moral. Ese impuesto fue algo muy bueno. Mire, ¿sabe qué le pasó al sector privado? Lo recuperó con creces.